En Honduras, un país marcado por la violencia, la corrupción y los pactos oscuros, la figura de Carlos Zelaya ha vuelto a la palestra pública con una bomba política. Su confesión de haber participado en reuniones con capos del narcotráfico, reuniones que hoy desnudan los hilos ocultos del poder. La población, indignada y confundida, se pregunta, ¿desde cuándo las autoridades estadounidenses venían siguiendo los pasos de la familia Zelaya? ¿Y por qué Libre, el partido que llegó al poder prometiendo limpieza, transparencia y extradiciones, decidió de un plumazo romper el tratado de extradición con Estados Unidos? Libre llegó al poder bajo la bandera de combatir la corrupción que dejó el Partido Nacional, prometiendo extraditar a todo aquel que tuviera vínculos con el crimen organizado. Pero cuando las mismas autoridades que enjuiciaron a Tony Hernández comenzaron a hurgar en los negocios y relaciones de la familia Zelaya, la reacción fue abrupta y preocupante. Denunciaron injerencias extranjeras, acusaron a los fiscales estadounidenses de persecución política y rompieron el tratado de extradición. Una jugada que muchos catalogan como chantaje político, ejecutado para blindarse de posibles capturas. Sí, él siempre ha dicho que es una cuestión política, pero la cosa política es él. Él nada más es herramienta del gobierno actual para proteger a ellos mismos y irse contra de otros individuos. Entonces, esto es una justicia selectiva que se aplica nada más a los enemigos de este gobierno. Por ejemplo, al general Romeo Vázquez se va en contra de él. Ellos dicen que este video de Carlos Zelaya es muy viejo. Eso lo grabaron los cachiros en 2013 y luego el de el general Romeo Vázquez, eso sucedió en 2009 y ahora tienen más recursos buscando al general, que es un hombre de honor, buscándolo, y eso están dedicando más recursos que Colombia dedicó cuando se fueron contra de Pablo Escobar. Carlos Armando Zelaya Rosales nació el 28 de febrero de 1958 en Juticalpa, Olancho. Hijo de Manuel Zelaya Ordóñez, condenado por la masacre de los Horcones, y doña Hortensia Sarmiento, Carlos no tuvo una infancia común. A los 17 años ya era investigado por el secuestro y asesinato de Junior Cafati y Camilo Girón, crimen por el cual fue condenado a 10 años de prisión. Este pasado criminal fue advertido por el entonces embajador de Estados Unidos, Charles Ford, en un cable confidencial filtrado por Wikileaks en 2010, donde alertaba sobre los antecedentes oscuros de la familia Zelaya. Tras cumplir su condena, Carlos Zelaya se sumergió en la política apoyando a su hermano Manuel Zelaya. Con el tiempo escaló en el Partido Liberal hasta convertirse en diputado. Sin embargo, nunca fue una figura destacada dentro del Congreso y su carrera legislativa fue más bien gris. Fue durante el mandato presidencial de Manuel Zelaya que, según declaraciones del narcotraficante El Cachiro, Carlos Zelaya y otros actores como Freddy Nájera se habrían dedicado a bajar avionetas cargadas de droga en la pista clandestina de El Aguacate, con ayuda de militares y bajo el conocimiento del propio presidente. Durante años, desde el Partido Libre se burlaron de las declaraciones del Cachiro, calificándolas de chismes sin pruebas. Pero todo cambió cuando salió a la luz un vídeo donde Carlos Zelaya aparece reunido con conocidos capos como Moncho Mata, Rafael Sarmiento y Adán Funes, planificando el financiamiento de campañas políticas con dinero del narcotráfico. Lo más grave, el vídeo fue grabado por el mismo Cachiro cuando ya era colaborador de la DEA. Una prueba irrefutable que destruye la narrativa del error inocente y saca a la luz el verdadero rostro de un diputado blindado por el poder. Hoy, quienes antes aplaudían la lucha contra el narcotráfico ahora justifican las acciones de Carlos Zelaya con frases como errar es humano. Lo defienden como si se tratara de un héroe valiente que aceptó su error, cuando en realidad fue parte activa de la corrupción que tanto prometieron erradicar. La historia se repite. Una élite política que se escuda en el poder, mientras el pueblo sigue pagando con sangre y pobreza los pactos oscuros del narcoestado. Y al final, la gran pregunta persiste. ¿Cuántos más están involucrados y cuánto tiempo más callará la justicia? En las entrañas del Congreso Nacional,
donde se fraguan las leyes y se decide el destino de millones de hondureños, un nombre ha comenzado a resonar con fuerza renovada: Carlos Zelaya. Su imagen, hasta hace poco relegada a un segundo plano político, ha sido arrastrada al centro del huracán mediático por una grabación explosiva que lo muestra reunido con poderosos narcotraficantes, incluyendo al infame Ramón Mata y líderes del cartel de Los Cachiros. En el vídeo, Zelaya no solo admite el reparto de sobornos, sino que menciona explícitamente que la mitad de estos irían a parar a manos del comandante Zelaya. El país entero entendió de inmediato a quién se refería: el expresidente Manuel Mel Zelaya, su propio hermano. El impacto de esta revelación ha sido devastador para el entorno de Libre, el partido que prometió erradicar el crimen organizado tras años de dominio del Partido Nacional. Mientras los líderes del oficialismo intentan relativizar el vídeo, algunos incluso tachándolo de viejo o sacado de contexto, el pueblo se pregunta: ¿por qué alguien que asegura amar tanto a su hermano, como lo expresó Mel Zelaya públicamente, se vería envuelto en negocios ilícitos que podrían arrastrar a toda su familia al abismo? Lo cierto es que en la grabación, Carlos Zelaya habla con tranquilidad, sin ocultar nombres, sin medir consecuencias, dejando entrever que lo que hacía era conocido, permitido o incluso ordenado. Como si el escándalo no fuera suficiente, nuevas denuncias apuntan a que Carlos Zelaya, pese a haber salido del Congreso, sigue cobrando salario del Estado. ¿En qué calidad? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién protege a este hombre señalado no solo por testigos como el Cachiro, sino ahora también por pruebas audiovisuales? Esta revelación ha encendido la indignación de la ciudadanía, que ve con desconfianza cómo se maneja el aparato público, incluso después de promesas de renovación moral. Mientras tanto, en Washington, los fiscales federales han comenzado a revisar de nuevo los expedientes vinculados a la familia Zelaya, y las consecuencias podrían ser inminentes. Fuentes diplomáticas han revelado que el gobierno de los Estados Unidos está profundamente preocupado por la posible deriva autoritaria del gobierno hondureño. El intento de derogar el tratado de extradición, el discurso contra fiscales internacionales y las presiones por cerrar la base de Palmerola han encendido todas las alarmas en Washington. El Departamento de Estado teme que Honduras se convierta en una nueva Nicaragua o Venezuela, y para evitarlo, ha intensificado la vigilancia sobre altos funcionarios y operadores políticos que podrían estar vinculados con el narcotráfico o socavando el Estado de Derecho. El expresidente Manuel Zelaya ha intentado deslindarse del escándalo, afirmando que ama a su hermano, pero que no comparte ni avala las decisiones que éste pudo haber tomado a sus espaldas. Sin embargo, las palabras del testigo, y la evidencia en vídeo, contradicen esta versión. Esto no fue a espaldas de su hermano, afirman fuentes que conocen la investigación. Mel sabía y permitió. El discurso de «yo no sabía nada» se desmorona frente a una narrativa cada vez más sólida sobre complicidad, silencio y negocios turbios dentro del círculo más íntimo del poder. Lo que está ocurriendo con Carlos Zelaya no es solo un escándalo familiar o una disputa política, es un reflejo de una fractura institucional profunda. La justicia internacional podría actuar muy pronto si se confirma que la familia Zelaya usó su influencia para encubrir crímenes graves. Pero más allá de las acusaciones, la pregunta que debe hacerse el pueblo hondureño es clara. ¿Hasta cuándo se seguirá tolerando la impunidad disfrazada de lealtad? Porque como dice el viejo adagio, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en Honduras, esa historia se escribe con sangre, corrupción y traiciones. Durante un año estuve buscando consenso y escuchando a diferentes sectores para aprobar la extradición. En varias ocasiones, cuando era presidente del Congreso y después de la República, me reuní con dos expresidentes. Uno de ellos, Mel Zelaya, siempre me dijo, es un error aprobar la extradición. Y acordate de mí, los gringos no son amigos de nadie. Pepe Lobo me dijo, líder, a eso hay que darle pensamiento. No corra con eso, espérese. A pesar de que no encontré ese respaldo que hubiera esperado. Y también a pesar de que muchos diputados tenían temor y de las amenazas que yo sabía que existían, dije, primero es Honduras. Es la única manera para poder sacar del país a estos criminales. Porque había mucho luto y dolor. Los mismos norteamericanos dijeron en reuniones privadas, las medidas que el presidente Hernández ha tomado son sin precedentes y los resultados son históricos. Juan Orlando era un hombre de palabra porque manejó la aprobación de la extradición en el Congreso y cuando llegó a la presidencia de la República le ejecutó. En la última reunión, ya cuando era presidente todavía en la casa de Mauricio Oliva,
quiero citarles una especie de ensayo, cabe el término, de un oficial que está estudiando en el extranjero, a quien solo lo he leído la primera vez y definitivamente que es un ensayo con muy buen pensamiento cognitivo. Me refiero al capitán de corbeta José Luis González Herrera, quien está estudiando en un país extranjero, si no me equivoco es en Colombia. Está estudiando el curso de Comando y Estado Mayor. Y dice así: las Fuerzas Armadas frente a la guerra cognitiva. En la Honduras de hoy, el campo de batalla ha cambiado. Ya no se libra solo con armas ni en trincheras visibles. Se combate en la mente de los ciudadanos, en los titulares de redes sociales, en los memes, los rumores y las narrativas que como fuego invisible pueden socavar instituciones enteras. Las elecciones internas de marzo del 2025 no solo fueron una jornada democrática, fueron también una prueba de fuego ante una nueva forma de guerra, una guerra cognitiva. Los retrasos en la entrega de material electoral sumados a errores logísticos generaron un ambiente de desinformación propicio para ataques dirigidos al prestigio de las Fuerzas Armadas de nuestro país, Honduras. En cuestión de horas, comenzaron a circular acusaciones sin fundamento, teorías conspirativas y mensajes diseñados para sembrar desconfianza. Este fenómeno responde a patrones bien documentados de guerra cognitiva y ciberguerra, formas modernas de conflicto, donde el objetivo no es el territorio, sino la percepción. Se busca debilitar la moral, dividir a la sociedad y erosionar la confianza pública. En este contexto, las Fuerzas Armadas no permanecieron pasivas. A pesar del ruido mediático y de los señalamientos, cumplieron su misión constitucional de garantizar la seguridad, custodia y transporte del material electoral, trabajando coordinadamente con el Consejo Nacional Electoral. Las dificultades logísticas que nunca negaron fueron atendidas de inmediato mediante la movilización de recursos adicionales, rediseño de rutas y un esfuerzo ininterrumpido por cumplir con el mandato asignado. Esta capacidad de adaptación ante el caos es precisamente una de las fortalezas que define a una institución resiliente. El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, fue claro al señalar que detrás de muchos ataques no había solo crítica legítima, que detrás de muchos ataques no había solo críticas legítimas, sino una estrategia sistemática para desprestigiar a las Fuerzas Armadas, desmoralizar a sus integrantes y fracturar el vínculo de confianza con la ciudadanía. Esto es guerra cognitiva, declaró, y no le faltaba razón. Cuando los ejércitos del pasado defendían las fronteras, y los de hoy deben también defender la verdad. El coordinador general del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales, ante las críticas salió en defensa del consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa. En sus declaraciones, el expresidente de Honduras señaló al Partido Nacional y al Partido Liberal de intentar desacreditar el proceso electoral primario el pasado 9 de marzo en Honduras. A través de una aplicación en la red social X, Mel afirmó que los partidos tradicionales, en su desesperación, arremeten contra Marlon Ochoa con el único objetivo de deslegitimar al Consejo Nacional Electoral y convertirlo en un ring de boxeo partidario al servicio de sus intereses. El exmandatario hondureño, derrocado mediante un golpe de Estado, advirtió que estas acciones representan un intento de erosionar la institucionalidad y generar desconfianza en el ente electoral hondureño. No se puede permitir que la politiquería sabotee la institucionalidad, subrayó el actual asesor presidencial del gobierno que dirige su esposa, la presidenta Xiomara Castro. Asimismo, dijo que aunque las denuncias deben ser objetos de investigación, no deben ser utilizadas con fines partidistas.
Es necesario que las denuncias sean indagadas a fondo, pero con el objetivo de esclarecer los hechos, no de distorsionar el proceso electoral primario de 2025 con intenciones malintencionadas, manifestó Meli. El Partido Libre ha respaldado la gestión de Ochoa en el CNE en medio de los fuertes señalamientos de parte de los partidos de oposición. El Congreso, en cuanto llegó a la presidencia de la República, le invitó. Y en la última reunión, ya cuando era presidente, todavía en la casa con Luis Oliva, ahí estaba Meli, Pepe, y los dos me volvieron a insistir lo mismo. Mel Zelaya me dijo, no es correcto aprobar eso. Y ahí definimos en el Consejo de Defensa y Seguridad que la política del Poder Ejecutivo, yo le expuse, era todas las extradiciones que solicitara Estados Unidos tenían que proceder. Y después, con el tiempo, ahora con los años, he confirmado que también estén documentos de Estados Unidos. Y ahora entendemos por qué hizo lo que hizo. Esto es injusto para él. Y los que no entienden todavía o siguen dudando, voy a tener que decir cosas que nunca había dicho. Pero la gente tiene derecho a conocer la verdad. Honduras se merece la verdad. La misma gente de Estados Unidos y el mundo, por el efecto que ha tenido sobre ustedes, mi familia, sino también por limpiar el nombre de mi equipo, el nombre de Honduras. Por eso. Mi papá fue un trofeo de la izquierda radical. Se quitaron de encima a su mayor adversario. Nos digan a nosotros como líderes, miren, nos vamos a llevar a Juan Orlando. Esa es una oferta que cualquiera dice sí, hombre. El caso que señaló Pepe ahí, yo lo conozco bien. Estuve muy cerca de eso. Yo era miembro del Consejo Central Ejecutivo, del Partido Liberal, y nos enteramos de todo lo que estaba pasando. Ahí a don Pepe le torcieron la mano los norteamericanos. Esa fue una cosa que golpeó mucho. Y en esa oportunidad me encontré a don Pepe yo en una reunión, y él posiblemente no se recuerda. Yo le pregunté, con tantas actas que no se registraron, miles de votantes, ¿verdad?, donde evidentemente se miraba que él tenía las posibilidades de ganar. Y él me dijo que no había movilizado a la gente, que había pues aceptado las propuestas que le habían hecho porque no quería un derramamiento de sangre. Fue una respuesta que él me dio en esa oportunidad, pero en realidad yo creo que los norteamericanos han cometido, no es la primera vez que cometen esos errores. Llamémosle errores para no darle una connotación diferente. Lo mismo pasó en el caso de don Ricardo Maduro y el profesor Pineda Ponce. Se reunieron allá por el Latín y ahí obligaron al profesor Pineda Ponce a aceptar la candidatura. Lo que voy a decir no es política, no es ni tan siquiera mi opinión, es un hecho real. Miren ustedes acá, aquí está el expediente de Manuel Zelaya Rosales. Él está violando la ley. Quería llevarnos a una Asamblea Nacional Constituyente, establecer una dictadura tipo Venezuela, como Hugo Chávez. Y antes de que ustedes se tomen un criterio y escuchen a esas voces disonantes que nosotros somos los que violamos la ley, lean primero el expediente de él, para que se den cuenta quién realmente es el que delinque, si él o nosotros que con honor defendimos nuestra patria. Honduras arde en llamas con el escándalo de Romeo Vázquez. Mientras el exgeneral huye de la justicia, Marvin Ponce lanza un mensaje contundente: el que no la debe, no la teme. Pero Vázquez, el hombre que una vez ostentó poder en las Fuerzas Armadas, ahora se esconde en las sombras, temeroso de lo que le espera tras las rejas. ¿Por qué tanto pánico? ¿Por qué no dar la cara como lo han hecho otros generales? Las palabras de Ponce retumban como un trueno en el panorama político hondureño. Ponce no se anduvo con rodeos y dejó claro que Romeo Vázquez debe enfrentar el proceso como cualquier otro ciudadano. ¿Acaso cree que está por encima de la ley? No hay escapatoria. Mientras otros militares se presentan ante la justicia sin titubeos, Vázquez parece estar aterrado. Y su miedo tiene nombre: cárcel. Pero, según Ponce, no hay de qué temer,
pues las instalaciones penitenciarias están bajo control y hasta los mismos militares protegen a sus altos mandos. ¿O será que Romeo sabe algo que lo tiene en vilo? La recompensa ofrecida por la captura de Romeo Vázquez Velázquez marca un punto de quiebre en la historia reciente de Honduras, y el hecho de que el propio Manuel Zelaya Rosales lo acuse directamente añade un tinte aún más explosivo al caso. Vázquez, otrora jefe de las Fuerzas Armadas y pieza clave en el golpe de Estado de 2009, ahora se encuentra en la mira de la justicia, pero su negativa a entregarse sugiere que teme más que un simple juicio. Zelaya, quien fue derrocado en aquel fatídico año, ha dejado claro que la responsabilidad del exilio forzado que sufrió recae sobre Vázquez, y esta acusación refuerza la narrativa de que el exgeneral traicionó la institucionalidad para servir a intereses oscuros. La pregunta ¿es este un acto de justicia histórica o una vendetta política disfrazada? Mire, don Romeo, lo que más le conviene es presentarse al tribunal de competente. Andar huyendo no va a ganar nada, porque todos estos temas son de carácter político. Pero es que lo acaba de decir, que lo que teme es que lo asesinen en la cárcel. Y en general, pues, tiene miedo, pues, que agarre huevos. Valga la mala palabra en estos programas, que no me gusta decirla, pero agarre huevos, hombre, tiene que ir a presentar. Ya están los otros dos generales y no tienen miedo. Ah, porque es que dicen que él es como, casi como Juan Orlando, como que él es el trofeo en eso del golpe. O sea, ahí lo tienen en una cárcel especial, si los mismos militares los cuidan. En Támara, quien maneja las Fuerzas Armadas tienen espíritu de cuerpo, respetan a la tercera edad. Ahí va a estar tranquilo, hombre, y que siga el debido proceso. Si él se siente que es inocente, es eso, porque al andar huyendo se hace culpable. Entonces yo le recomiendo a don Romeo, y que lo ve de estos canales de ICN, pues que vaya al tribunal, me dice como fueron nosotros dos. El exgeneral no solo teme perder su libertad, sino también su estatus, su poder y su influencia. Ponce fue tajante al recordar que, en Honduras, muchos poderosos han caído y han tenido que enfrentar las celdas sin privilegios. Pero Romeo Vázquez sigue atrapado en el pánico, temeroso de que su destino sea similar al de otros grandes caídos en desgracia. «Agarre huevos, hombre», exclamó Ponce, desafiando la cobardía del exmilitar y sugiriendo que su huida solo lo hace ver más culpable. Y es que la historia no olvida. Romeo Vázquez ya estuvo en el ojo del huracán cuando participó en el golpe de Estado que sacudió a Honduras. Su papel fue clave, pero también su error. Desacató órdenes y manchó su historial con decisiones que hoy lo persiguen. Ahora, la justicia lo llama y el país entero observa. ¿Seguirá huyendo como un fugitivo o enfrentará su destino como un verdadero soldado? La nación espera su respuesta. Más allá de los argumentos de Zelaya, la recompensa por Romeo Vázquez no solo busca su captura, sino que también expone las fisuras dentro de la élite hondureña. En un país donde el poder militar ha sido históricamente intocable, ver a un exjefe castrense perseguido por la justicia es un mensaje claro de que los vientos han cambiado. Sin embargo, el temor de Vázquez a ser asesinado en prisión no es una preocupación menor, sobre todo cuando otros exfuncionarios han terminado en situaciones comprometedoras tras ser detenidos. Si el exgeneral realmente es inocente, su única salida es enfrentar la justicia con pruebas en mano. Pero si sigue huyendo, solo alimentará la percepción de que tiene cuentas pendientes con la historia. Vamos a decir que el general Romeo Vázquez Velázquez ahorita está prófugo de la justicia. Hay una recompensa de 1 millón de lempiras de parte de la Secretaría de Seguridad para que las personas que tengan conocimiento donde está el paradero de él puedan darlo a conocer y poderlo capturar y presentarlo al órgano jurisdiccional correspondiente. En cuanto al general Romeo Vázquez Velázquez, primero, la orden de captura fue entregada con posterioridad. En segundo lugar, nosotros no recibimos en primera instancia lo que es la guardia y custodia de él, porque a él le pusieron una medida distinta a la prisión preventiva, lo que es un arresto domiciliario. Entonces hubo oportunidad de él y de sus representantes legales de haber tomado otra opción y no, cuando hicimos vigilancia él no estaba en su casa. Los pregunto y le pregunto a la fiscalía, ¿dónde está el delito? Demuéstreme, fiscalía, que yo he dado una orden de disparar contra alguien. Demuéstreme, la fiscalía, que yo he asesinado a una persona. Demuéstreme, ni tan siquiera tienen el hechor. Vio los hechores. Y vienen aquí con la excusa de que nosotros somos violadores de la Constitución y que somos asesinos. Demuéstrenme. No lo pueden demostrar. Simplemente se trata de una venganza y de una actividad política. Honduras vuelve a estremecerse con la controversia que rodea al exgeneral Romeo Vázquez Velázquez, una figura que una vez manejó los hilos del poder con mano firme, pero que ahora se esconde como un fugitivo. Mientras las autoridades lo citan para que rinda cuentas,
Él evade la justicia con el argumento de que su vida corre peligro en prisión. Pero Marvin Ponce lo ha dicho sin rodeos. El que no la debe, no la teme. Entonces, ¿qué esconde Romeo? ¿Por qué tanto temor a enfrentar el proceso si es inocente? Su huida solo levanta más sospechas y deja al descubierto la fragilidad de su discurso. El exgeneral ha construido su imagen como un hombre fuerte, pero su negativa a presentarse ante los tribunales lo pinta con un color muy diferente. Según Ponce, el penal de Támara, donde serían recluidos los militares de alto rango, no representa una amenaza real para Vázquez. Al contrario, sus propios compañeros de armas manejan la seguridad del recinto y existe un respeto absoluto por la jerarquía castrense. Sin embargo, el miedo de Romeo es evidente, y sus excusas se desmoronan ante la presión pública. ¿Será que sabe algo que aún no ha salido a la luz? Pero esto no es solo un caso aislado. La historia de Romeo Vázquez está marcada por sombras y decisiones que han cambiado el rumbo de Honduras. Su participación en el golpe de Estado del 2009 lo convirtió en un personaje clave de la política nacional, pero también en un hombre con cuentas pendientes. Ponce recuerda cómo Vázquez no cumplió las órdenes judiciales en ese momento y en su lugar envió al entonces presidente Zelaya al exilio, una maniobra que, según muchos, lo marcó para siempre como un ejecutor de los intereses de ciertos sectores de poder. Hoy, ese mismo poder fáctico al que sirvió podría estar jugándole en contra. Mientras él busca refugio, sus aliados de antaño parecen haberle dado la espalda. La justicia hondureña ya ha procesado a otros altos mandos sin titubeos, y el mensaje es claro. Nadie está por encima de la ley. ¿Por qué Romeo Vázquez se aferra a la idea de que él es un trofeo que buscan capturar? ¿Acaso teme un destino similar al de Juan Orlando Hernández, quien también cayó del pedestal y hoy enfrenta un castigo ejemplar? Las palabras de Ponce resuenan con fuerza. Es hora de que Romeo dé la cara. Mientras se mantenga en fuga, seguirá proyectando la imagen de un hombre acorralado, de un militar que perdió su coraje cuando la balanza de la justicia se inclinó en su contra. Agarre huevos, hombre, espetó Ponce sin tapujos, dejando en claro que la única opción digna para el exgeneral es enfrentar su destino con valentía. La sociedad hondureña lo exige. O comparece ante los tribunales o quedará marcado para siempre como el hombre que huyó de su propio pasado. Honduras observa con atención. La caída de Romeo Vázquez podría ser el capítulo final de una historia llena de intrigas, poder y traiciones. ¿Seguirá evadiendo la justicia o finalmente dará la cara? La decisión está en sus manos, pero el reloj avanza, y la paciencia de la nación se agota.